Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza no defrauda, Dios fiel siempre será. Un cordial saludo, queridos televidentes. Bienvenidos a este espacio, La Esperanza no defrauda. Recordemos que nos dejamos guiar por la carta a los Hebreos, donde se nos manifiesta que Jesucristo es el ancla de nuestra fe. Una esperanza que es un ancla firme y confiable para el alma. Y hemos venido hablando del perfil humano de la esperanza. Hemos insistido en una antropología de la esperanza para mostrar que es el hombre el que tiene esperanza, que la esperanza es un constitutivo de la persona, que el ser humano necesita esperar, que esa esperanza puede ser frágil y que la esperanza tiene dos componentes, deseo y confianza. Pero hay otra característica que nos lleva a detenernos un poco, y es que la esperanza humana es una esperanza abierta. Cuando se hace un análisis de ese deseo confiado que habita en el corazón del hombre, de ser un hombre con esperanza, el hombre va descubriendo una cualidad decisiva, y por eso es un ser perpetuamente insatisfecho. Cuando logramos una meta, poco después surge en nosotros espontáneamente una nueva inquietud por una meta más elevada. Nos vamos superando, vamos buscando la felicidad, vamos tratando de alcanzar cada vez mayores logros. Entonces el corazón humano es un ser limitado con una ansia ilimitada. Anhela una plenitud, una dicha total y definitiva. Y por eso la pregunta que uno puede hacerse es si no habrá quedado inscrito en el corazón humano esa llamada de Dios, modelando y ensanchando su deseo mucho más allá de su capacidad meramente racional. Es que la esperanza puramente humana se detiene en el umbral de esa pregunta. Es preciso tener también una noción clara o aproximada de lo que creemos, de qué Dios hablamos, cuál es la imagen de Dios que tenemos, qué es eso de la encarnación, qué queremos decir cuando confesamos la fe en la resurrección de los muertos, la fe en un mundo futuro. Y por supuesto que la fe en Dios pues no implica comprender y desentrañar el misterio de Dios, pero precisamente por eso es laudable tarea de los creyentes cuando nos proponemos eliminar las falsas imágenes de Dios para no poner obstáculos a la fe. Y si comprendemos a Dios, no es Dios, decía San Agustín. Y Santo Tomás pues afirmaba lo mismo con otra formulación. Decía Santo Tomás: tanto más perfectamente conocemos a Dios en esta vida, cuanto mejor entendemos que sobrepasa todo lo que el entendimiento comprende. En cualquier caso, entonces, la fe no llega a su culminación hasta que no se asienta en el núcleo de la persona, que la Biblia llama corazón. Es decir, allí donde confluyen, de donde emanan las experiencias más trascendentales de la vida de las personas, la confianza o el miedo, la comunión, la soledad, la apertura al otro, el aislamiento, la valentía o el aturdimiento. Allí en el corazón se asientan también las actitudes que van a configurar la vida entera de las personas, las que hacen posible la confianza en el otro, la entrega confiada de la propia vida, la garantía de estar en el buen camino, aunque falten seguridades racionales. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Otra característica es la esperanza y la razón. La esperanza dirige la actividad humana y su impulso vital hacia una meta futura. Por eso razón y esperanza se han presentado con frecuencia como si fueran realidades contrapuestas. En la historia se habla de que uno es el camino de la razón y que otro es el camino de la fe.
Esperanza y razón, entonces, decía San Ireneo, serían las dos alas de la misma verdad. Y del lado de la razón se han colocado comportamientos lúcidos, calculados, pensados, racionalizados. Y del lado de la esperanza, reacciones viscerales, irracionales, ciegas. Pero las cosas no son así en absoluto. La razón es parte integrante de la esencia de la esperanza. La razón señala los objetivos, torna lúcido el impulso vital, libera de lo ilusorio, guía, orienta la acción, vincula esa potencia imaginativa con las exigencias del saber y del querer. En una palabra, convierte la esperanza en esperanza inteligente o obediente. Solo cuando la razón comienza a hablar, comienza de nuevo a florecer la espera en la que no hay falsía, no hay falsedad. La razón no puede florecer sin esperanza, ni la esperanza puede hablar sin razón. Un filósofo decía que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Entonces la razón no puede florecer sin esperanza. Y la esperanza lúcida pues lleva a luchar tanto contra nuestras falsas ilusiones como contra todo derrotismo, contra todo intento de calcular esos ingenuos optimismos o que quieren programar la esperanza. La esperanza, cuando es vivida desde la razón, lleva a hacer frente al fracaso, a asumirlo como una etapa irrenunciable dentro de ese proceso de transformación. Por eso el fracaso no es el punto cero o la suspensión absoluta de nuestras aspiraciones, sino más bien una invitación a corregir el camino y a continuar la marcha por otros caminos, por otras veredas no transitadas hasta ahora. El fracaso rompe la esperanza en su misma entraña, pero hace al mismo tiempo que renazca fortalecida, que eche raíces más profundas. Por esa razón la esperanza y la razón pues van de la mano. La esperanza y la razón se alientan y deben animarse a continuar. Decía que el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica Fe y Razón, hablando precisamente cómo a lo largo de la historia han existido como estas dos realidades, sin embargo no son contrapuestas, siempre serán complementarias. La razón ha de darle razones suficientes a la esperanza para que ésta pueda esperar. Y así sucesivamente, por eso decimos que la esperanza nos lleva a luchar tanto contra nuestras falsas ilusiones como contra nuestros ingenuos optimismos. Señor, qué bueno has sido con tu tierra, perdonaste la culpa de tu pueblo y pusiste un velo a sus pecados.
honra su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Otra característica del hombre, de la esperanza humana, es que la esperanza es una capacidad de proyectar la vida con sentido. Y cuando afirmamos esto, queremos decir, en primer lugar, que el hombre es un ser que espera. Por eso la esperanza es imagen de su ser, la esperanza es parte de la existencia humana. Hablar de esperanza es hablar del hombre, del mundo, de su destino. Y nos hacemos una serie de planteamientos. ¿Qué será del hombre, de la comunidad humana, del mundo presente? ¿Cuál será el futuro que nos aguarda? ¿Podemos hacer algo para preparar el futuro? ¿Qué debemos hacer? Y esas preguntas tienen sentido para el cristiano cuando se mira la historia humana dirigida por Dios y animada por su Espíritu. Por eso no podemos manejar el futuro, pero sí estamos ciertos que no caminamos hacia el absurdo, porque Cristo nos ha clarificado el horizonte, revelándonos el camino del Padre, y hacia esa perfección nos conduce con la energía santificadora de su Espíritu. Todos los hombres esperan, pero no todos tienen la misma esperanza. El Papa Francisco decía cuando estuvo en su visita a Colombia, basta con que uno solo tenga esperanza. Pero es que si nos pusiéramos de acuerdo en lo que esperamos, hay unos pocos que solo esperan que su buena situación presente se mantenga o crezca mientras viven. Pero la mayoría de los hombres espera una salvación. Para muchos de ellos la salvación es una liberación de la pobreza, de la dependencia o de la opresión. Y por eso luchan por conquistar el dinero, el poder político o la libertad. Esos bienes y la lucha por conseguirlos los interpretan a la luz de la propia razón e intentan conseguirlos con sus propias fuerzas. Adoptan medios y caminos para obtener la liberación, que es objeto de su esperanza con un criterio de eficacia. Es una lucha noble, pero al quedarse limitada a un horizonte intramundano, temporal y material, no da la medida del hombre, pues solo es digna del hombre aquella esperanza que tiene la dignidad y la grandeza del hombre mismo, que es un espíritu encarnado. El fundamento de las esperanzas humanas ciertamente es el hombre, pero el fundamento del hombre solo es Dios. Y entonces se va identificando esperanza con felicidad. Nosotros aspiramos a alcanzar una felicidad, pero dice San Pablo, esperanza que se ve ya no es esperanza. Los cristianos tenemos fe en la promesa de Dios. Nuestra redención por Jesucristo es el fundamento de la esperanza cristiana. Y en consecuencia, muchos equivocan la vida de la esperanza. Por eso el presente es para ellos no solo inquieto, sino angustiado, y el futuro presagia oscuridad, caos. Y así el mundo se llena de violencia, de terror, de egoísmo, de frío cálculo, de hedonismo, de tristeza. Por eso muchos dejan de lado o conculcan los valores éticos que salvaguardan la dignidad del hombre y de la familia humana y se entregan a conseguir fines inmediatos sin importarles los grandes valores humanos de la verdad, del amor, de la justicia, de la fidelidad. El apóstol Pablo define al hombre como aquel hombre que tiene esperanza. Así nos lo plantea en la primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Y entonces nosotros pudiésemos preguntarnos, ¿tenemos esperanza? ¿En qué o en quién creemos? ¿En quién esperamos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra esperanza? Tendemos al pesimismo, al derrotismo, a la desesperanza. Vivimos en esta vida como si hubiera otra o esperamos la resurrección y la vida eterna. Cuando tenemos desánimo, acudimos a la oración. Tenemos amor y devoción a María llamada esperanza nuestra. ¿En qué está puesta nuestra esperanza? De hecho, el apóstol Pablo, manteniendo los ojos fijos en Jesús, dirá, yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que jamás me defraudará. Pongamos pues nuestra confianza en Dios, que es la razón de ser de nosotros, o como decía la carta a los Hebreos en el capítulo 6, 19, mantengamos firme esta esperanza que es un ancla confiable para nuestra alma.
La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Quiero invitarlos a que demos un paso adelante en esta reflexión sobre la esperanza que venimos haciendo y que ahora nos adentremos un poco en nuestra reflexión acerca del perfil de la esperanza cristiana para el presente. ¿Cuál es el perfil de la esperanza cristiana hoy? Y tenemos que comenzar afirmando que con la obra de la redención realizada por Jesucristo, se nos ha dado una esperanza segura. Y en virtud de esa esperanza, nosotros podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, puede ser vivido y aceptado también si conduce a una meta y si podemos estar seguros de esta meta, si esta meta es tan grande que justifica el esfuerzo del camino. Y de ahí entonces surge una pregunta apremiante. ¿Qué clase de esperanza es esta para poder justificar una afirmación según la cual, a partir de ella, y simplemente porque existe, somos redimidos? ¿Y qué tipo de certeza es? Y entonces hay que decir que Dios tiene que ver con las necesidades vitales del ser humano. Nos da pistas para vivir, para trabajar, para compartir, de forma que todos los seres humanos tengamos cubiertas las necesidades físicas de alimento, de cobijo, de vestido y de descanso. Y en cuanto a las necesidades psicológicas de toda persona, de amar y ser amado, de ser válido, de ser autónomo y de vivir en pertenencia, el cristianismo nos ayuda a cubrir estas necesidades psicológicas y espirituales. Al vivir el mandamiento del amor, aprende a quererse y a vivir amando a los otros. Se siente valioso, se reconoce lo que Dios va obrando en su vida, las capacidades que posee. Se va trabajando la autonomía en la medida en que se siente dinamizado a crecer, a madurar, a hacerse adulto. En cuanto a la necesidad de pertenecer, se sabe hijo de Dios, hermano de todos y miembro de una comunidad cristiana, además de sus relaciones personales que procurará siempre sean lo más sanas posibles. Entonces la esperanza cristiana debe ser modesta, debe ser sobria, humilde, no tiene garantías científicas, porque es que nuestra esperanza es Jesucristo. Y como diría Pascal, tiene algo de apuesta, no tiene pruebas apodícticas más allá de la fe, tiene algo de opción libre, aunque no sea opcional, es un ejercicio de fe en libertad. La falta de pruebas científicas y de garantías humanas pues no impide la firmeza teologal de la esperanza. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 nos va a decir, en esperanza estamos salvados. En eso se inspiró el Papa Benedicto XVI para escribir su encíclica Espe Salvi. Entonces por eso la carta a los Hebreos, que es un canto a la esperanza cristiana, también asocia reiteradamente esta virtud teologal con la firmeza, con la resistencia, con la perseverancia, con la paciencia. Lo mismo hace San Pablo. Esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y sin duda alguna que la esperanza cristiana adquiere, o es la misma a lo largo de los años, pero adquiere una configuración propia en cada época, en la medida en que es vivida en situaciones nuevas, y frente a nuevas situaciones apuntamos entonces algunos rasgos más significativos. Entonces tenemos que conocer cuáles son las características de esa esperanza cristiana que nos motiva, que es la misma con el paso de los tiempos, pero que adquiere nuevas dimensiones a medida que vamos viviendo cada época. Y tenemos una primera aproximación, una característica es que esa esperanza cristiana es fruto de una promesa. Dios nos ha prometido un futuro de plenitud. La ilusión de plenitud que hay en el corazón humano no es para el creyente como algo inalcanzable, como una quimera. El hombre no es una pasión inútil, como definiría algún filósofo ateo.
Dios tiene un proyecto y en ese proyecto nos ofrece la plenitud para el ser humano. Por eso la estructura del ser humano, como ser limitado de ansias infinitas, es el reflejo del proyecto de Dios sobre los hombres y mujeres del mundo. Dios nos ha revelado ese proyecto y nos ha prometido esa plenitud. Las expresiones bíblicas tienen un gran contenido evocador. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, estaremos siempre con el Señor. Participaremos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Nada podrá separarnos de ese amor de Dios manifestado en Jesús. Romanos 8:39. Estaremos en el gozo, en la fiesta del Señor, como nos propone el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Tendremos un puesto en la casa del Padre, así nos lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 14. El que cree en Jesús vivirá para siempre, Juan 6:47. Entonces estos textos bíblicos que evocamos relatan esa plenitud como felicidad y empalman en ese punto con el pensamiento del filósofo Aristóteles, que cifra la meta de la vida humana en alcanzar esa felicidad. Es el estado en el que sin contradicciones se actualizan todas nuestras potencias, se manifiestan todas las latencias o necesidades, se cumplen todos los auténticos deseos y aspiraciones individuales que habitan en el corazón humano. Y a la luz de esos textos y de otros muchos que nos ofrece la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento esa plenitud dichosa será una realidad más allá de la historia, cuando grano a grano, cuando generación tras generación, Dios irá recogiendo en su seno paternal y maternal a todos sus hijos, dispersos a lo largo de los siglos y a lo ancho de la tierra. Entonces hay dos características que distinguen esa esperanza de otras utopías forjadas por el ingenio humano o por el esfuerzo humano. Y la primera consiste en que la plenitud prometida será realidad para todas las generaciones, también para aquellas que han vivido y siguen oprimidas, olvidadas, abandonadas. Y en este punto se distancia nuestra esperanza de las utopías que profesan el progreso indefinido, el futuro paraíso en la tierra. Y esa plenitud ofrecida por la fe cristiana abarca todas las generaciones de la historia. Y la segunda característica estriba en que las utopías humanas conciben esta plenitud como fruto de la capacidad y del empeño del hombre. Mientras nuestra fe la contempla como un don de Dios que reclama nuestro reconocimiento y nuestra colaboración, entonces nuestra esperanza se funda en que Dios nos ha prometido un futuro de plenitud y esa plenitud está con Él. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Otra característica de esta esperanza cristiana, para complementar ese perfil, es la confianza incondicional en Dios. Y hay que tener presente que hay deseos que son espejismos. Es como el que sufre en el desierto, viajero sediento que ve un oasis, uno ve cosas. La esperanza no es así. La esperanza es un deseo confiado. Resulta hoy difícil esta confianza, es difícil esperar, pero es necesario esperar. ¿A quién haremos caso? ¿A la dificultad o la necesidad? Para una mirada sin fe, pues tal vez resulte igualmente razonable y arriesgado confiar o no confiar. Para una mirada creyente, la salida es esperar confiados en la fidelidad de Dios, que es una de las cualidades de su amor. Por eso Dios es un amor fiel. Y esa fidelidad es la garantía de nuestra confianza y por tanto de nuestra esperanza. La fidelidad de Dios está ya reiterada e inmensamente afirmada en el Antiguo Testamento. Por eso el retrato que en el Antiguo Testamento nos hace Dios de sí mismo tiene dos componentes esenciales: la misericordia y la fidelidad. Y la imagen preferida por la Biblia para evocar la fidelidad es la roca. Es decir, Dios es inmutable en su fidelidad. Él es la roca, Él es un Dios fiel, la roca no cambia.
Dice el Salmo 18, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi Dios, mi Salvador, mi roca, mi baluarte, mi libertador. Es lo que motiva la oración de los salmos, es fiarse en Dios. Pero la fidelidad de Dios se revela sobre todo en Jesucristo a través de esta revelación. Dios no es puramente el que cumplirá, sino el que ya ha cumplido en la vida, en la conducta, en la palabra, en la muerte, en la resurrección de Cristo y acabará su cumplimiento. Por eso nuestra esperanza no se funda en la memoria de la fidelidad de Dios, atestiguada e irrevocablemente en ese acontecimiento pascual. Nuestra esperanza se funda en esa fidelidad de Dios, porque es que Cristo murió y resucitó por las venas de la historia, corre la savia del Cristo resucitado. Hay en toda persona, hay en todo grupo, hay en todo proyecto verdaderamente humana un brote o una vida del resucitado. Nada ni nadie podrá aniquilarlos ni apagarlos del todo. Por eso es preciso recordar esta verdad de nuestra fe en situaciones de pesimismo personal o colectivo. Por la muerte y resurrección del Señor, la verdad en su debilidad es más fuerte que la mentira. La libertad en su fragilidad es más vigorosa que la esclavitud. El amor más duradero que el odio, la alegría más persistente que la tristeza, la vida más consistente que la muerte, la gracia más poderosa que el pecado. A esto es que tenemos que apuntarle, a creer que en verdad nuestra esperanza cristiana es incondicional o un signo de la confianza incondicional en Dios. Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza